Nuestro tema para el día de hoy es las 7 iglesias de Apocalipsis. Las 7 iglesias de Apocalipsis. Tiene que ver con escatología, señales de los últimos tiempos. Quise hablar hoy de las 7 iglesias, pero es imposible. Y entonces van a quedar preguntas como quedaron por ahí volando acerca después de la vigilia y me dicen, ¿cómo así que el rapto? La gente se va a desaparecer, la gente... Esto parece un cuento de hadas, pero es lo que la Biblia dice. Y más del 80% de las profecías de la Biblia se han cumplido. No veo por qué no se vayan a cumplir las pocas que quedan. Y el Señor dejó claro que podíamos saber los tiempos, los sazones, no el día ni la hora, no. Sé que hay gente que saca cronológicamente los tiempos. Y ayer alguien me estaba diciendo, es que alguien sacó los tiempos y desde el tiempo en el que dieron la palabra y viendo la venida de Jesús y mirando y la nación en 1948 y lo que lleva, este año viene Jesús. Y dije, no, porque no sabemos cuál es el año cero. Yo he enseñado esto, no sabemos cuál es el año cero, estamos entre el 0 y el 4, estamos corridos, no sabemos, puede ser el año 1 y lo pusieron 0. Entonces estamos corridos ahí. Lo segundo es que no es fijo que Jesucristo haya muerto de 33 años. La Biblia dice en Juan, la única versículo que nos muestra es Juan, que dice que Jesús era como de 30 años, no dice que tenía 30 años. Y los 3 años que muchos predican y dicen que 3 años de discipulado tampoco son ciertos. La Biblia nos muestra que hubieron 3 fiestas de Pentecostés, las fiestas eran anuales. Pero como yo digo, si eso empezó en noviembre y digamos era Navidad, entonces no son 3 años, son 2 años y un mes. Por las 3 fiestas de Pentecostés no se puede sacar que fueron 3 años de discipulado. Entonces está entre 2 y algo hasta 3. Pero se dan cuenta que si uno se pone a sacar fechas exactas, no les van a dar a nadie. Pero de que Jesús está cerca, sí está cerca. Eso sí es verdad. Hemos dado 11 señales, 11 señales. Voy a ver si encuentro acá, solamente le doy un repaso rápido. ¿Alguien me permite mi celular? ¿Me presta mi celular? Creo que tomé una foto ahí para no traer mi otra agenda virtual. Mi iPad, suena más chévere chicanero iPad. Mi iPad, no traje mi iPad. Yo tomé una fotico acá, entonces permítanme, la busco acá. Rápidamente le doy un repaso de las señales, no las puedo, pero todos ya las saben, solamente es un pequeño repaso. Recuerden que todo comienza, el reloj empieza a marcar única y exclusivamente desde que Israel fuese nación, desde que Israel volviese a su tierra y que fuera legalmente establecida como nación. Desde ahí iniciaban los últimos tiempos, no se podía antes, porque el tiempo, no la encontré, porque el tiempo de la gran tribulación está señalado es para el pueblo de Israel. Entonces, hoy quiero hablar acerca de las 7 iglesias, una de las señales visibles, y voy a arrancar por la primera. Entonces quiero que vayamos a Mateo, capítulo 16, versículo 1 al 4. Dice la palabra de Dios, hablando de las señales. ¿Cómo así que señales? Que en la Biblia hay señales de que Jesús venía. Dios nunca habló de eso. Bueno, voy a mostrarles 2 versículos y hay muchos más. Mateo capítulo 16. Vinieron los fariseos y los saduceos. Eran 2 sectas que se levantaron en el tiempo que hubo silencio, desde el penúltimo profeta, que fue Malaquías, donde él habla de 3 cosas acerca del antiguo pacto del pueblo de Israel. 3 cosas que respetaron. 1, que los sacerdotes
hablaban lo que se les pegaba la gana y no hablaban palabra de Dios. Y eran personas que predicaban y no vivían lo que predicaban. Dios los exhorta en Malaquías. 2. Exhorta a los hombres porque abusaban de las mujeres. Tú no supiste guardar la mujer de tu juventud. Y los estaba exhortando. Malaquías tiene solo 4 capítulos. Y en los 4 capítulos le jala las orejas. Y lo tercero, le dice: ustedes me han robado a mí, porque no le han dado a la iglesia lo que les pertenece. 3 cosas que Dios exhorta para terminar el Antiguo Testamento. A los sacerdotes los exhorta, a los ministros, a los esposos, y exhorta a toda la iglesia. Es el versículo que nosotros tenemos que dice: ustedes me han robado. ¿En qué le hemos robado, Señor? En esto. Porque Él dice en otro versículo: hay alimento en mi casa, y verán si yo no abro las puertas y derramo bendición sobre ustedes hasta que sobre y abunde. 3 cosas. Entonces Malaquías se cree que es el último profeta. No, el último profeta es Juan, el que vino a abrir el camino, no Juan el discípulo amado. Él era el que decía: arrepiéntanse, pecadores. Yo abro el camino para que venga el que es digno de que ni siquiera yo le puedo desatar sus sandalias. Fue el último profeta, Juan el Bautista. Entonces, estas sectas y estas religiones se crearon en los 400 años de silencio que Dios no volvió a hablar a través de los profetas. Una vida sin Dios se levanta, todo el mundo le dice de todo: que Dios es el carro, que el polvo es Dios, que un extraterrestre nos va a llevar, que somos materia, que vamos a reencarnar en una vaca. Todo el mundo habla lo que quiere. Y tú: ay, sí. Que vamos a reencarnar en una jirafa. Con razón yo me estoy adelgazando. Y a todo le metemos lógica. Ese es el mundo sin Dios. Esa es la mente natural. Entonces, sin Dios se levantaron un poco de sectas y de religiones. Entre esos, los 2 bebés llamados fariseos y saduceos, para tentarle. ¿A qué se acercaron a Jesús? ¿A congregarse? ¿A conocer del Señor? ¿A tentarle? Y le pidieron que le exigieron, el original aquí es: le exigieron que les mostrase señal del cielo. Usted tiene que darme señal, ¿no que es Dios? Hágale. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís ustedes, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Arreboles es un color rojizo. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles del cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no pueden. Sí había señales de los tiempos. La generación mala y adúltera para las religiones, y ahorita los que se están levantando, como Jesús Adrián Romero, diciendo que todos somos buenos. Otro versículo que nos muestra que no hay bueno ni uno. No somos buenos, no hay nada bueno en tu vida, no hay nada bueno en mi vida. Somos justificados por Cristo, pero buenos no somos. La generación mala y adúltera. ¿Por qué adúltera? O sea, que todos tenían varias mujeres. No, él está hablando de la palabra. Le ponían más a lo que Jesús había dicho, y eso es adulterar. Cuando yo tengo leche, algunos le ponen limón para hacer kumis, algunos le ponen cuajada cuajo para la pastilla para poder hacer queso, ¿no? Entonces cualquier cosa que tú le pongas algo que no tiene, se vuelve otro producto. Eso se llama adulterar. No es solamente el hombre o la mujer que está casado y tiene otra pareja. No, eso no es solo adulterio. Adulterar significa cambiar el significado original por el cual fue hecho. Entonces esta generación era mala y adulteraba la palabra de Dios, le añadía y le quitaba. ¿Y qué es lo último que dice el Señor en Apocalipsis 22? He aquí yo vengo en breve. Ay del que le quite o del que le añade a estas palabras. Por eso esto de pararse uno acá, eso no es cualquier cosa, de venir a decir uno lo que se le ocurre para que usted diga: ay, tan bonito que habló, y después las cuentas que tenemos que dar nosotros delante de Dios. Es terrible. Mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada.
sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál era la señal del profeta Jonás? Los 3 días que pasaría entre su muerte y su resurrección. Esa es la única señal que iba a tener ellos, por no entender, por su pecado y por no querer vivir conforme a Dios. No les será dada sino la de Jonás, y dejándolos se fue. Aquí hablamos de que hay señales. Cuando vamos a ver ahí, pero Mateo capítulo 24, del 3 al 14, Dios empieza a hablar de las señales. Se encuentran los discípulos y les dice: Señor, estaban hablando de todo esto, y le dice: ¿cuándo serán esos tiempos? Y el Señor empieza a explicarles, a darle las señales. Habla de la tribulación, de la gran tribulación, habla del rapto y habla de la segunda venida en todo Mateo capítulo 24. Entonces sí están. Vamos a Apocalipsis capítulo 1, 19, 20 y entramos en contexto del tema de hoy. Vamos a estar casi solo en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 19 al 20 dice: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Mira, Juan estaba en el Señor, el día del Señor. Después explico por qué nos congregamos un domingo, porque todo lo que sucedió en la iglesia primitiva es los domingos. Por eso nos congregamos un domingo. Él estaba en el día del Señor, en el Espíritu, y el Señor lo arrebata en su Espíritu y lo lleva al cielo y le muestra todo lo que iba a pasar aquí en la tierra. Él ve todo. Juan lo escribe. Ahora, si todo está sucediendo tal cual Juan lo vio, ¿Juan estaba loco o la palabra es mentira? Ninguna de las dos. ¿Se dan cuenta que la Biblia es verdad? Entonces le dijo: escribe las cosas que has visto. Le dijo a Juan: escribe. Y las que son, las que está viendo ahorita, presente, y las que han de ser después de estas que estás viendo. 3 cosas. Por eso él puede escribir algo que iba a suceder 2000 años después, o si no, no hubiera podido. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Yo hice una predicación de eso, pero creo que a la iglesia no, entonces la voy a dar después. ¿Qué significan las 7 estrellas, los 7 candeleros y los 7 ángeles? ¿Qué significan? El misterio de las 7 estrellas que han visto a mi diestra y los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas, son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, esto que Dios habla acerca de las 7 iglesias de Apocalipsis es una señal visible para entender dónde estamos parados hoy en día. Arrancamos con Mateo capítulo 1, vuelvo a repetir, no está allí creo, y nos vamos a Apocalipsis capítulo 2. Revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Lo digo porque hay una secta que dice que Jesús no sabe ni el día ni la hora, entonces que Jesús no es Dios. Entonces vuelvo y recalco este versículo para saber que Jesús es Dios, y que Jesús sí sabe el día y la hora porque Él es Dios, y Él está centrado a la diestra de Dios Padre. Entonces la revelación que le da Dios a Jesús, Jesús a sus ángeles para enviárselas a Juan, y Juan las escribe, y hoy en día nosotros la podemos entender. ¿Por qué? ¿Porque las dejó escritas? No, porque tenemos el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo era imposible entender la palabra. Antes de yo conocer del Señor, yo leía Apocalipsis y decía: no, esa vaina no. Yo era como en el horóscopo, abría y metía el dedo, a ver qué dice acá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, me está diciendo. Entonces, ay, sí, me está hablando que tengo fe. Y cogen como el horóscopo. Venga a ver qué me dice lunes, Géminis. Ay, yo soy Libra. Mucha a ver qué dice para Libra. Y creemos más en astrólogos, en cosas, que en lo que dice la palabra de Dios. Ojo, nosotros no tenemos signo zodiacal. El mundo nos lo implantó. A mí me dicen: ¿tú qué signo eres? Yo de Cristo. Yo no tengo ningún signo zodiacal. No se dejen atar con cosas que no son. Mateo capítulo 2, versículo 1 al 7, vamos a empezar a leer la primera iglesia.
dice que escriba el pasado, el presente y el futuro de las 7 iglesias que habían en ese momento en Asia Menor, pero cuando tú estudias habían mucho más de 7 iglesias. Entonces, ¿cómo así que el Señor dice que de las 7 iglesias, si habían muchas iglesias? Porque recuerde que 7 es el número de perfección, un proceso completo. Entonces Dios dijo, con estas 7 iglesias les voy a mostrar qué va a pasar desde que yo ascienda hasta cuando yo vuelva. 7 iglesias. Estas 7 iglesias representan la verdadera iglesia de Dios y cómo ha fluctuado, cómo ha habido problemas desde que Cristo subió hasta cuando vuelva, y por qué todo el mundo no iremos al cielo. Estas 7 iglesias también nos lo muestran. No todos somos hijos de Dios. La Biblia no nos enseña eso. Todos somos creación de Dios. Los que le recibimos y le aceptamos, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1 versículo 12. Entonces, en Apocalipsis capítulo 2 versículo 1 al 7 empezamos con la primera iglesia. El título dice iglesia sin amor. Aquí le escribe a la iglesia de Éfeso. Éfeso significa la deseada. Esta iglesia es la iglesia apostólica. Toda iglesia tiene que tener fundamento apostólico. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles? La palabra. Porque si tú lees el Nuevo Testamento, fue escrito por apóstoles, pero porque Dios se lo reveló y les habló directamente para que lo escribieran. Entonces una iglesia tiene que ser bajo el argumento de los apóstoles. Dice Apocalipsis capítulo 2 del versículo 1 al 7. Escribe al ángel de la estrella en Éfeso. El ángel de la estrella de Éfeso es el pastor, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras. ¿Será que Dios conoce lo que hacemos? Y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Este es el tiempo del apostolado. Y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea que es una iglesia que discernía, llena del Espíritu Santo. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. No dice por amor a mi nombre, de mi nombre. Y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu con E mayúscula dice a las iglesias. El que venciere le daré de comer del árbol de la vida, del cual está en medio del paraíso. ¿Por qué le dijo al que venciere? Porque esta iglesia apostólica tuvo que pasar por muchos problemas, por muchos problemas. Esta fue la iglesia que murieron decapitados, empalados, que murieron de todo porque ellos no negaron su fe. Entonces, si lo toman en el contexto de hoy, todos, entonces dirán que a todos nos toca morir también decapitados. Esta es la primera iglesia, la iglesia deseada, la iglesia apostólica. Esta iglesia inicia, toda la iglesia de Dios tiene un inicio y tendrá un final. Entonces, ¿cómo hacemos para saber cuál es la verdadera religión del mundo? La Biblia nos enseña cuál es la religión. Entonces les voy a enseñar cuándo se creó la primera iglesia, sobre qué fundamento se creó la primera iglesia, qué hacía la iglesia, quiénes estuvieron en la iglesia, para entender, porque yo sé que hay desconocimiento y alguien un día me preguntó, la primera iglesia que nació fue la católica, y sé que esa es la tradición que tenemos, que la iglesia cristiana viene de Martín Lutero, pero nosotros no somos luteranos, nosotros somos cristianos.
Entonces voy a explicar este proceso, por qué la iglesia se levanta en el siglo XV a través de Martín Lutero, pero no significa que la iglesia nació con Martín Lutero, porque Martín Lutero no puso fundamento en la palabra de Dios. Fueron los apóstoles. Quiero que me lleves, ese es el último versículo, pero quiero que me lleves a ese versículo, Efesios capítulo 2, versículo 20, para darme a entender. ¿Qué dice Efesios 2, capítulo 20? Porque me acordé, yo no lo tengo acá. Yo lo anoté ahí, pero no lo tengo. ¿Me lees? Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Ok, la iglesia está edificada bajo un fundamento. ¿Este salón comunal creen que tiene fundamento? ¿El salón comunal tiene fundamento? Claro, porque esto no se puede mandar piso si no hay un fundamento. Esto tiene más de hondo que de ancho, que de alto. Porque según el fundamento, según las bases, don Beli ayudó a construir allá al suegro, ¿no? La casa, ¿se acuerda? Y ahí, que eso hicieron las vigas, las columnas y echaron para abajo. Entonces, entre más abajo, más firme para que se pueda echar hacia arriba. El fundamento, todo tiene fundamento para poderse sostener. El fundamento de la iglesia está bajo dos personas. ¿Quiénes dicen? Los apóstoles y los profetas. ¿Cuáles profetas? Los del Antiguo Testamento. ¿Cuáles apóstoles? Los que estuvieron con Jesús y pudieron escribir la Biblia. ¿Hoy existen profetas y apóstoles? No. Las iglesias están enfermas con apostolitis. ¿Saben qué pasó? En el 2001, no sé si el apunte lo tengo acá o lo tengo en mi mente, lo tengo acá. En el 2001 en California, una iglesia que iba muy bien, el pastor se llama Peter Werner, se acerca a una supuesta profetisa y le dice: el Espíritu me dice que tú vas a ser el próximo apóstol. Él se creyó el cuento, se le olvidó la palabra. A las 2 semanas estaba formando reunión de pastores, porque es una iglesia muy grande, y estaba haciendo escuela de profetas y estaba haciendo nombramientos de apóstoles desde el 2001. ¿Por qué durante 2000 años no hubo más apóstoles? Y ahora desde el 2001 todos son apóstoles. Casluna, Maldonado, Manantial de Vida Eterna. ¿Se equivocó Dios? Entonces sí están equivocados aquellos, ¿no? Apóstoles no existen. Para que tengan que ser apóstoles tenían que cumplir 3 fundamentos. Estoy hablando de otra cosa, pero es mejor porque los aclaro más, ¿cierto? Tenían que cumplir los apóstoles 3 requisitos importantes. 1, tenían que haber visto a Jesús. Tenían que ser testigos oculares. Entonces todos ellos estuvieron con Jesús. Pedro estuvo con Jesús, Juan estuvo con Jesús, Jacobo estuvo con Jesús. Todos estuvieron con Jesús. Entonces lo que escribieron no fue porque les contaron un chisme, fue porque estuvieron con Jesús y vieron el poder de Jesús, porque de hecho los hermanos de Jesús no creían en Jesús y se burlaban de Jesús. Cuando Él resucita es que dicen: ¡ah! Si era cierto. Y Santiago, el hermano de Jesús, viene a ser el primer pastor de la primera iglesia cristiana después de que Jesús asciende en Jerusalén. Allí nace la primera iglesia bajo el pastorado de Jacobo o Santiago. ¿Por qué es cambiado el nombre? Porque Jacobo es en el hebreo, en el latín, y ya va cambiando los nombres. Cuando la iglesia tradicional lo pone como un festivo y lo canoniza y le pone San, Jacobo es Iago en el hebreo, Iago. Entonces cuando le ponen San, queda San y Iago. Y de ahí viene la palabra para los que se llaman Santiago. Vienen del nombre Jacobo. En inglés es James. Pero mire cómo todo va cambiando. Entonces encontramos a Jacobo, pero le llaman Santiago ahora, es porque la iglesia tradicional lo canoniza y le pone Santiago. Y en el latín ya lo traducen como Santiago, el apóstol Santiago. ¿Vamos por ahí? Entonces, los apóstoles tenían que estar con Jesús para poder escribir lo que escribieron.
Tengo muchas referencias acá, citas, pero no vamos a ir porque voy a hacer las iglesias. Tenían que haber estado con Jesús por lo mínimo desde que él se bautizó con Juan hasta su ascensión. Tienen que haber estado ese periodo, escucharlo predicar, ver sus milagros, ver que resucitó y verlo ascender. Eso lo tenían que haber visto. Lo segundo, ellos testificaban con señales y prodigios. ¿Se acuerdan que hasta la sombra de Pedro sanaba? Pero no era la sombra de Pedro. El Señor los empoderó y les dijo que las señales y los prodigios iban a seguir. ¿Cómo es posible que Pedro predique un día y 3,000 se convierten? Después va otro día y predica y 5,000 se convierten. Era el poder de Dios en Pedro. Y cuando le pedía el que estaba allí enfermo en la iglesia, en la puerta de la iglesia, de la Hermosa que se llamaba, entra el combo alpinito que le llamo yo. Entonces le dicen, una monedita. Y Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate. Y dice que él queda sano en el momento. Porque ellos fueron empoderados de una manera especial. No los apóstoles de ahorita. El que dice, ¿ustedes quieren ser prósperos como yo? Sí. ¿Quieren tener mi vestido? Sí. Y allá pobres y él acá picho en plata. Entonces, si el pastor predica de prosperidad, tiene que enseñar qué es prosperidad, porque no tiene que ver con plata. Y si el pastor cree que la prosperidad es andar con los helicópteros que ellos andan, toda la iglesia debería andar con helicóptero. ¿No es así? Porque hijo de tigre, si estos señores predican de que es que Dios es próspero y somos hijos de los reyes y tenemos que andar en avión y en helicóptero, todos deberían andar en avión y en helicóptero, no solo el pastor ladrón. ¿Ah? Pero es que predican una cosa totalmente diferente. Después les hablo prosperidad, no habla de plata. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud así como prospera tu alma. Les toca que estudien bien ese versículo porque creo que no lo entienden. Tercero, tenían que haber sido escogidos por Dios directamente, físicamente. ¿A mí quién me escogió? Dios. Muy amado que me hizo Dios, pero no fue personal. Yo no voy a decir, a mí se me presentó Jesús como hijo Mahoma. Se me presentó un ángel y me dijo, escribe, o Elena de White, tun, y empieza a escribir. No, a mí no se me presentó ningún ángel. A mí Dios me hizo el llamado hace 16 años. No entendía. Cuando lo empecé a entender, empecé a estudiar, empecé a capacitarme, a servir. Y después, mi pastor me dijo, tú tienes llamado pastoral. Pero él no me dijo algo que yo ya no supiera. Entonces me dijo, prepárate, ve a un instituto, estudia teología y dale, porque llegará el momento en que tendrás que pastorear. Ah, bueno, sí, Señor, ese es el derecho. Por eso Pablo dice, yo soy el último de los apóstoles, y él se declara como un abortivo. Él no dijo, yo soy apóstol. Él dijo, el último de los apóstoles por la gracia del Señor Jesucristo, y yo vengo a ser un abortivo. Si Pablo dijo, yo soy el último, entonces Maldonado, Cas Luna y todos estos, ¿cuál es el último? Entonces, ¿la palabra es mentira o estos señores dicen la verdad? ¿Se dan cuenta? Y hay apostolitis, porque creen que el apóstol es el que hace 4 iglesias. Entonces, yo ya tengo acá una iglesia, entonces vamos a montarla de allí. Entonces, mi pastor debería ser un apóstol. Porque mi pastor Andrés Wunsch, para el quien los conoce, ha plantado muchas iglesias. Y Julio Iglesias sería apóstol. Tiene muchas iglesias Julio. Entonces sería el apóstol Julio. ¿Se dan cuenta cuánta mentira nos ha metido la iglesia cristiana? Yo no estoy en contra aquí de ninguna iglesia, los católicos, los mormones, no, contra la doctrina que se ejerce, porque la Biblia dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. No, y conocerán una iglesia, y las iglesias los hará libres. Es la verdad, y Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que es Cristo de lo que yo les estoy hablando. Entonces, apóstoles no existen en el día de hoy. ¿Hay? Sí, pero no existen. No es. La palabra apóstol viene de una palabra que significa apóstolos, o sea que significa enviado.
O sea que sí hay apóstoles. O sea, somos enviados a predicar, pero el oficio ministerial de apóstol no existe. Ahora, dice que aborrece las obras de los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Nicolaitas viene de dos palabras que significan Nico y Laos. Nico es dominio o poder y Laos viene de la palabra pueblo. O sea que esta palabra nicolaitas significa el que conquista al pueblo. Gente que gobernaba al pueblo, gente que lo que ellos decían es lo que ellos se hacían, no lo que la palabra decía. Iglesias que se empezaron a levantar en este tiempo apostólico, donde no se hacía como el Espíritu Santo, como nos dicen Hechos, que para nombrar diáconos oraban, ayunaban y le preguntaban: Señor, ¿quién crees tú? Entre estos que están acá, estos 20, ¿quién crees tú, Señor? Porque ellos los hemos visto juiciosos, los hemos visto de buen testimonio, vemos que se congregan, vemos que se reúnen, vemos que han cambiado sus vidas. Ahí hay 20, pero necesitamos 7, Señor. Tú que eres el que sabe quién. Entonces el Señor decía: ok. Y les hablaba y les decía: tales van a ser los diáconos. Así es que se formó la iglesia apostólica. Pero no como se hace en muchas iglesias y en muchas religiones, donde lo escoge es el hombre por virtudes. Y eso no es lo que habla. Entonces los nicolaitas son las iglesias donde los pastores o los líderes, llámense como se quieran llamar, escogen a la gente democráticamente o dedocráticamente. Usted, y no teocráticamente. No le piden el discernimiento a Dios para escoger, sino son ellos los que escogen. Nicolaitas eran personas de una inmoralidad grave, sobre todo sexual. Su enseñanza empezó a pervertir aquí la iglesia apostólica. Estoy hablando solo de la apostólica. Esta iglesia apostólica, ¿desde dónde va? Desde la ascensión de Cristo, el año 33 hasta el año 100 después de Cristo. Hasta ahí no más. No piensen en más en hoy. Esta fue la primera iglesia que existió. ¿Por qué hasta el año 100? Hasta la muerte del último apóstol, que fue el apóstol Juan. Entonces, como ya murieron todos los apóstoles, la iglesia apostólica se acaba. Inicia otra iglesia, que es otra de las 7 iglesias del Apocalipsis, pero estamos hablando de la primera. Entonces, esta iglesia discernía y aborrecía la obra de los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Pervertían la gracia de Dios, creyendo que como todo es por gracia, yo podía tener 7 mujeres, igual que los mormones, y no pasa nada porque Dios no se pone bravo, porque estamos bajo la era de la gracia. Y transformaron la libertad en libertinaje. Dominaban, controlaban, se enseñoreaban sobre personas. La iglesia es de ellos y no de Cristo. Vemos el espíritu de esta iglesia hoy en día, claro. Iglesias donde es increíble como iglesias donde dicen: retírate de trabajar y sírvele al Señor. Es que Dios me dice que tú le debes de servir al Señor. Y la gente sin para comer, la gente grave y va y sirviendo en la iglesia 24/7 y sus hijos aguantando hambre. Eso no es bíblico. Es que el Señor me dice que tú le sirvas al Señor y que tengas fe. ¿Por qué no la tiene el pastor? Es que también la gente, Dios mío, para que hayan locos en los púlpitos, tienen que haber más locos escuchando a locos. Porque si no se entiende, oiga hermanos, se está hablando un poco de barrabasadas, yo por ahí no vuelvo. Pero hay gente que dice: no, es que yo no puedo irme de la iglesia porque es que la Biblia dice que yo no puedo salir de las iglesias porque me planté. Eso es mentiras. Hay 3 razones por las cuales usted puede salir corriendo de una iglesia. Una es por inmoralidad de sus pastores. Si hay inmoralidad, salgan corriendo de ahí. Ah, no, él cayó en adulterio, pero es que no conocen su corazón. Es que está pasando un pochecho puro. No me importa pochecho. Chao de ahí, porque eso es lo que él imparte a la iglesia. 2, cuando no hay sana doctrina. Si no hay sana doctrina y te están enseñando cosas que no son, chaolín pingüín. No es que aquí me enseñan que ya me oran el aceite y el agua y la bendicen y... ¿Dónde dice la Biblia eso? No pida ni siquiera permiso a su pastor, salga volando donde está. Y si algún día se me corriera ni el champú con esas cosas, salga de acá también.
Pero es que Él siempre nos enseñó que Dios y que Cristo, y ahora quiere idolatría, y ahora me dice que los ángeles, y ahora me dice que este man cambió. Váyanse. Porque es que tienen que aprender desde Cristo, no de una persona que enseña lo que les pega la gana. 2, uno sale volando por una mala doctrina. Y 3, una persona cuando su integridad es dañada se va de la iglesia. No tienen que pedirle permiso al pastor. Si yo estoy pasando por encima de John y Lorena, me estoy metiendo en su matrimonio, los estoy dañando, y tras de eso lo estoy tachando, y a toda hora, cada vez que ustedes vienen acá, se sienten como unas cucarachas, porque cada palabra que les lanzo los está bajando su autoestima y se están sintiendo mal, no se congreguen acá. Diferente una palabra de exhortación, pero que cada rato yo me sienta mal y me tengan que aplastar y me tengan que... No, chaolines, eso no lo predican las iglesias. Lo que predican es, tú tienes que plantarte, porque si eres como una semilla y sales de esta planta y te vas para esta planta, se va dañando la semilla, porque la humedad que creó acá, entonces tú no te vas a plantar y no vas a crecer. ¿Por qué no enseñan lo otro? Sí se pueden plantar y sí pueden cambiar de iglesia. Porque si yo voy a un restaurante donde sé que lo que me están dando lo recogen de la basura y me lo calientan y me lo ponen, y lo sé y lo pruebo, ¿para qué sigo yendo al restaurante? Es que no puedo cambiar de restaurante porque es que me queda cerca la casa, porque es que ese sazón como rarito que tiene es único. Es apicho. Entonces la iglesia de Éfeso, la deseada de Apocalipsis 2, la primera de las 7 iglesias a las cuales Dios habla, es desde la ascensión. Hechos capítulo 1, versículo 9 al 14. Hechos 9 del 1 al 14. Mira lo que dice acá. La ascensión de Jesús. Aquí es cuando Él asciende. Hechos es Hechos de la iglesia primitiva. Todo lo que se quiere saber cómo se forma una iglesia está en el libro de los Hechos. No está en un pastor, está en la Biblia. Cómo se forman pastores, cómo se forman diáconos, cómo nos debemos comportar, todo está acá, todo está en Hechos. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viendo los sellos, fue alzado y le recibió una nube de lo oculto de sus ojos. Y estando ellos, quienes, los discípulos, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto él se iba, ese es uno de los raptos. Jesús se fue y ellos lo vieron. He aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, eran 2 ángeles, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué están ahí mirando hacia el cielo? Este mismo Jesús, no otro, no Mahoma, no Confucio, no Mahatma Gandhi, no el Papa, no nadie. Ese mismo Jesús que lo ven ustedes ahí ascendiendo, ese mismo vendrá así de la misma forma que le habéis visto. O sea que ¿quiénes le van a ver? No todo el mundo le va a ver. Dijo, de esa misma forma como ustedes lo vieron, así mismo van a ser así. De la misma forma Jesús va a venir. Ese mismo. Dice el versículo 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino a un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban, ojo, los apóstoles, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Vean este versículo. Todos estos perseveraban unánimes en oración. ¿Qué estaban haciendo? Congregados, orando y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea que si la Virgen María se congregó y tuvo que orar, no es intermediaria. La Virgen María misma dijo, mi Señor y mi Salvador. Ella lo tenía claro. Todos necesitamos salvación, todos en esta vida, todos, porque todos nacimos bajo la naturaleza caída de pecado. ¿Recuerdan Romanos 3:23? Porque la paga del pecado es muerte. Y Romanos 6:23 dice que todos hemos sido
destituidos de la gloria de Dios, todos por el pecado, todos. Entonces esta primera iglesia, mira lo lindo. Y una vez una persona que me dijo, es que los cristianos no quieren a la Virgen María. Yo le dije, la queremos más que ustedes, porque no le faltamos al respeto, la honramos. Y ¿cuánto quisiéramos ver tantas mujeres como Marías en el mundo? Porque todo lo que me habla la Biblia de María es muy bueno. Una excelente madre, una excelente esposa, estuvo con sus hijos, fue la primera evangeliza con María Magdalena cuando fue y vieron que Jesús se había resucitado. Dijo, vaya y díganles. Salieron volando a decirle a los apóstoles. Ni siquiera los apóstoles tuvieron ese privilegio de ser los primeros. Entonces es una súper bendecida. Pero aquí la primera iglesia que se forma en Jerusalén, ¿se está congregando quién? María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Dice entonces, esta va desde la ascensión. Aquí Cristo subió al cielo hasta la muerte de Juan, el discípulo amado, aproximadamente en el año 6 después de Cristo. Comienza el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2 versículo 1 al 4 nos muestra. Cuando llegó el día del Pentecostés, esto era un domingo, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí nace la iglesia, porque aquí ellos son bautizados en el Espíritu Santo. Recuerda que no podíamos nacer de nuevo antes de que Cristo nos resucitara, porque Él tenía que pagar por nuestros pecados. No tenía perdón, pagó por nuestros pecados. Pero nosotros esperábamos que eso sucediera para poder nacer de nuevo. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces alguien tenía que morir, y tenía que ser alguien perfecto. Ninguno hubiéramos podido obtener salvación. Comienza desde el Pentecostés, nace en Jerusalén con la predicación de Pedro. Hechos capítulo 2 versículo 38 al 47. Estoy hablando de la primera iglesia, la apostólica. Sobre esta debieran haber todas las iglesias, bajo esta base apostólica. Bajo esta base apostólica de la Biblia. Esto, no necesitamos otro libro, acá está todo. Entonces va desde la ascensión de Cristo hasta la muerte del último apóstol, por eso se llama apostólica. Éfeso, la deseada, comenzó en el día del Pentecostés, un domingo, con el derramamiento del Espíritu Santo. Nace en Jerusalén con una predicación de Pedro. Hechos capítulo 2, 38 al 47, dice: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese. Nadie puede nacer de nuevo si no se arrepiente de sus pecados. No hay vida eterna sin arrepentimiento. O sea, yo nazco de nuevo cuando realmente digo, Señor, yo soy nada y te necesito. Perdóname por llevar mi vida así, perdóname por no creer en ti, perdóname por tratar de hacer las cosas a mi manera, perdóname por echarte la culpa de tantas cosas malas, perdóname por decir dónde estabas cuando me pasó esto, perdóname, perdón. ¿Cuál fue el ministerio de Juan el Bautista? Arrepiéntanse, pecadores. Fue lo que hacía Juan el Bautista, y es lo que nosotros hacemos cuando llevamos a alguien a nacer de nuevo. Juan el Bautista y Jesús están ahí. Arrepiéntete, pídele perdón por tus pecados. Ahora dile, Jesús, te necesito como mi Señor y mi Salvador, para ponernos a cuentas. Entonces dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Después les hablo de los 3 bautismos que habla la palabra de Dios. Habla del bautismo en Cristo, Jesucristo, aceptarlo como Señor y Salvador. 2, el bautismo en agua. Jesús lo hizo a los 30 años, de conciencia. ¿Por qué se hace? Explicar eso. Y 3, el bautismo en Espíritu Santo. Son 3. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con las otras muchas palabras testificaba
Él daba testimonio, Pedro. No dijo, a mí me contaron. Yo digo, la palabra de Dios dice. Yo no digo, yo creo, yo pienso, el Señor me dijo. No, la palabra de Dios dice. Pero aquí Pedro testificaba de lo que él vio. Y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Si hay salvación, todo el mundo no vamos para el cielo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban. No es solo nacer de nuevo y quedarse en la casa. No es solo aceptar a Cristo Jesús y no me congrego porque no, yo ya acepté a Cristo. ¿Para qué voy a la iglesia? Aceptaron y fueron salvos como 3,000. Versículo 42 que dice, y se quedaban cada uno en su casa, perseverando. No. ¿Y perseveraban en qué? ¿En la doctrina de quién? Una iglesia tiene que estar basada sobre qué doctrina. Doctrina es enseñanza apostólica. ¿Por qué? Porque Jesús le enseñó a los apóstoles. Le dijo, camine, mi hijo, camine. Ay, el mar se me ve. Y usted durmiendo. Ay, ya. Bueno, reprende y listo. Señor, hay una mano de gente y no hay comida. Dígale a Judas ahí que plata. Judas ya se la butaqueó, porque dice la Biblia que él sustraía de la bolsa que ellos tenían para su ministerio, porque ellos también necesitaban platica para comer. Entonces en una le dice Jesús, miren qué hay por ahí. Señor, 5 panes y 2 peces. Y mire toda esta multitud. Lo levanta al cielo y nos enseña cómo depender de Dios. Y dice, y dio gracias. Por eso siempre tenemos que dar gracias a Dios por todo. Y lo que no viene de Dios, le decimos gracias porque en medio de esto tú me ayudaste, Señor. Recuerde que todo no lo envía Dios. Lo malo nunca viene de Dios. Ojo con que se le chispotee. Ese era solo el profeta, el chavo que se le chispoteaba. ¿Era Chespirito? Nace en Jerusalén con la predicación de Pedro. Marcos capítulo 6, versículo 3 dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están aquí también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de Jesús, de él. El primer pastor es Santiago o Jacobo, hermano de Jesús. Quien escribe la epístola a los Santiagos lo escribe a la iglesia. Hechos capítulo 21, versículo... No está primero. ¿Tengo primero Gálatas? ¿Sí? ¿Tengo primero Gálatas? Ok. Entonces, ¿quién fue el pastor de la primera iglesia? Ya vimos cómo la iglesia crecía con la predicación de la palabra de los apóstoles, la doctrina apostólica, y crecía la iglesia, y perseveraban, y se reunían, y oraban, y ayunaban juntos. Así va creciendo la iglesia, crecía la iglesia. ¿Quién fue el pastor de esta primera iglesia? Entonces el hermano de Jesús, Jacobo. Gálatas capítulo 1, versículo 19 dice, Pablo hablando dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Mateo, Marcos, Lucas y Juan nombran a Jacobo como el hermano de Jesucristo. Y Pablo, que fue por revelación, lo nombra de la misma manera. Al único, él dice que cuando él volvió de un viaje, fue allí a la iglesia, el único que encontró fue a Jacobo, a Santiago. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, o sea Santiago, Cefas, Pedro y Juan, el discípulo amado, que eran considerados columnas. Ellos eran considerados como Alpinito las columnas de la iglesia. Ellos eran los que más estaban con Jesús. Cuando usted ve el monte de la transfiguración, estaban los 3. Cuando usted ve que iban a orar por la resurrección, los 3. Vamos allí que vamos a orar, no se me van a dormir, los 3. Entonces eran 12. Uno lo iba a negar. Uno iba a estar lleno de incredulidad. 10 iban a estar más firmes, pero 3
iban a marcar la diferencia y uno se le iba a recostar en el pecho. Todos no somos iguales. Nuestra relación con Dios no es igual. Unos creemos más que otros. Considerados como columnas, nos dieron a Bernabé y a mí la diestra en señal. ¿Qué es la diestra? La mano. Chóquela. De compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Pedro fue llamado a predicar a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no eran el pueblo de Israel, no eran judíos, como tú y como yo. Gracias a que Pablo obedece es que tú y yo conocimos de Cristo. Pero Pedro se quedó fue con los judíos, siguió predicándole a los judíos. Comienza el día de Pentecostés, nace en Jerusalén a predicación de Pedro, el primer pastor, Santiago o Jacobo. Aquí tengo una referencia, Hechos 12:17, ¿está allá? Es que tengo varios versículos, pero no los pongo todos, si no acabamos en la noche, hacemos vigilia otra vez. 12:17, pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Cobertura, rendía cuentas al pastor que era Jacobo. Pablo rendía cuentas, no fue que Pablo llegó y pum, 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 arrancó. Pablo le rendía cuentas a Santiago. Hechos capítulo 21, 18 al 19. ¿Te das cuenta que todo es Hechos? Hechos 21, 18 al 19 dice: y el día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, a Santiago, y se hallaban reunidos todos los ancianos de la iglesia. Si hay que congregarnos, a los cuales después de haberles saludado les contó una por una las cosas que Dios se había hecho entre los gentiles por su ministerio. Pablo le rendía cuentas a Santiago, el primer pastor de la iglesia. Él no dijo solo: a mí el Señor me hizo un llamado, ya, chao. No existen pastores que no le rindan cuentas a un pastor. Eso es algo que ustedes deberían saber. Bueno, y usted es pastor. ¿Y cuál es tu pastor? Ah, no, es que yo soy pastor de usted. ¿Y cuál es tu pastor? No, es que el que es pastor no tiene pastor. ¿Cómo a ti? O sea, mamá, papá tiene hijo, mamá tiene hijo, pero hijo no tuvo papá ni mamá. Porque hay pastores que no le rinden cuentas a nadie. ¿Cómo empieza la iglesia apostólica? Éfeso, la deseada, la iglesia de amor, la que regresa a Él también se llama. Cuando Jesús asciende, termina cuando Juan muere, el último apóstol. Comenzó el día de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo. Nació en Jerusalén. ¿Dónde nace la primera iglesia? Jerusalén. Jerusalén. Ya les voy a dar el texto acá. El pastor Santiago, Pablo, que vendría a ser llamado a los gentiles, le tenía que rendir cuentas al primer pastor. Pablo duró 14 años de preparación para poder ejercer su llamado. Y Pablo dice que era fariseo de fariseos. Hemos dicho, es una leyenda en cuanto a teología. Era un teso porque él pertenecía al Sanedrín. Pero él dijo: todo lo tengo por basura. Él todo eso dijo: a mí me enseñaron, pero tú me enseñaste algo diferente. Cuando él tiene un encuentro con Dios personal, él no le dice: ¿y usted qué hace persiguiendo a los cristianos? ¿Por qué usted también concilia con ellos y se alegra de que los maten? No, Jesús le dijo: ¿por qué me persigue a mí? Porque todo aquel que se mete con un hijo de Dios se está metiendo directamente con él. Entonces el que quiere hablar y decir, y es que usted, y es que, arrégleselas con él. Y él dijo: ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor, y qué quieres que yo haga? Dos cosas. No solo saber quién soy yo, sino ahora qué voy a hacer yo en el reino de Dios. Dos cosas importantes. ¿Dónde las descubro? Congregándome. La primera vez que son llamados cristianos, Hechos capítulo 11, versículo 26. ¿No fue en el siglo XVI? Hechos 11, 26. Leamos desde el 22.
Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé a que fuese hasta Antioquía, no aquí a Medellín. Esto es en Siria. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permanecían fieles al Señor. O sea que muchos de los que aceptaron con las predicaciones de Pablo, no todos siguieron a Cristo. ¿Ves? Podemos hacer la oración de fe, podemos predicar, yo puedo ir a su casa, puedo ir a hablar, puedo enseñarle lo que dice la palabra de Dios, pero en algún momento tú querrás tomar la decisión de decir: yo no quiero saber de Dios, porque es una decisión personal. Pero va a haber un grupo que sí va a querer seguir. Y dice acá que los que permanecieron fieles al Señor, permanecieron fieles a Pedro o a la iglesia. Se congregaban en la iglesia, escuchaban a Pedro, escuchaban a Santiago, pero eso era fidelidad al Señor, no fidelidad a una iglesia o a un pastor. Permanecían fieles al Señor porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Mire, seguía creciendo la iglesia, seguiría creciendo. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Hasta aquí todavía Saulo. En el capítulo 13 ya no se le nombra más Saulo sino Pablo. ¿Por qué? Cuando él ya es enviado a predicar. Aquí Saulo está en un proceso de aprendizaje. Él se sujeta, él se somete, él se congrega. Mire que Pablo se congregaba, aquí lo dice. Versículo 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. ¿Qué decía el versículo 22? Que ahí estaba la iglesia de Jerusalén, ¿cierto? Y se congregaron allí un año con la iglesia. Pablo se congregó un año en la iglesia, y Bernabé. No el que le pegó a Mondongo y Sorondongo y le dio, no, ese no era Bernabé. Bernabé fue el que discipuló a Pablo. Era su sensei, era su maestro. Pero aún su sensei y maestro se congregaba y le rendía cuentas a Santiago. Dice que allí se congregaron todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿Cuándo inicia la iglesia cristiana? Cuando Jesús asciende. ¿Con qué enseñanza? Con la apostólica. ¿Por qué con los apóstoles? Porque el Señor les enseñó a los apóstoles. No le enseñó a Elena de White, no le enseñó a Mahoma, no le enseñó a Confucio, a Hare Krishna, que tienen otras formas de creer. Ahí no estaba Buda. Eran los apóstoles. Caminaron con él, comieron con él, escucharon predicar a Jesús, y eso fue lo que ellos escribieron acá. ¿Sabe por qué se llaman libros? Se me fue, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tienen un nombre. Sinópticos. ¿Sabe por qué se llaman sinópticos? ¿Sabe qué iba a decir? Apócrifos. Ay, tengo tantas cosas en mi cabeza. ¿Sabe por qué se llaman evangelios sinópticos? En 8 días, no. Se llaman sinópticos porque Mateo, Marcos y Lucas dicen lo mismo, pero no escribieron al mismo tiempo. Entonces, tú un día escribes en 20 años de lo que sucedió hoy acá. Tú lo escribes. Y tú estuviste hoy acá también, tú lo escribes. Pero resulta que tú le contaste a tu hermana que no se congrega, y ella cuenta lo que tú le contaste. Eso pasó con uno de los 3, y cuentan exactamente igual. Por eso son sinópticos, parecidos. Cuando tú ves chocar un carro y tú estás sentado, dice: no sé, yo cuando vi fue que ya estaba el uno encima del otro. El que estaba allí dice: la culpa fue el que venía atrás, porque yo sí vi que él no guardó su derecha. Pero el que estaba allí puede decir: yo sí vi, pero este también no. ¿Sí me entienden? Un diferente punto de vista según, pero todos dijeron lo mismo, igualitico. ¿Por qué? Porque tenían que ser testigos oculares. Uno de ellos no es ocular, es contado, pero cuenta la misma situación. Pablo rendía cuentas. Por primera vez se llaman cristianos en la iglesia de Antioquía, que hoy es Siria.
Crecía la iglesia en Jerusalén, vemos cómo crecía grandemente, congregándose Pablo también, uno de los grandes de la iglesia, uno que él mismo se dice: yo soy un abortivo. Él mismo decía: yo no soy digno de la gracia que Dios ha puesto en mi vida. Él mismo decía: pude ir al tercer cielo, pero no tengo ni siquiera palabras de expresar lo que yo vi allí, inefables. No tenía cómo las explico. Uno que dijo: ay, Dios mío, ojalá me muriera. Si la gente supiera lo que hay en el cielo, quisiera morirse en Cristo. Pero porque a ustedes les conviene, maestros, me voy a quedar acá en la carne, dijo Pablo. Porque todos eran beneficiados de la predicación de Dios a través de Pablo, inclusive nosotros. O si no, no tendríamos que. Yo no predico la palabra de mi pastor Andrés. Yo predico la palabra de Jesucristo. Por eso ninguna religión puede predicar una palabra añadida a lo que está aquí en la Biblia. Si alguno le añade a esto, sea anatema, dijo Pablo, sea maldito. Y Jesús mismo lo dijo con el apóstol Juan: ojo del que le quita y ojo del que le pone. Esta iglesia, ¿cómo inició? Inició en casas, así como va a terminar la iglesia. Cuando veamos la última iglesia, va a terminar así, porque esto lo van a prohibir. Muy pronto van a prohibir que nos congreguemos. Entonces ya no podremos congregarnos y va a tocar a escondidas en las casas. Hechos capítulo 12, versículo 12. Y habiendo considerado esto, luego llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Aquí es como inicia la iglesia, a través de una iglesia, un grupo de oración, orando. ¿Cómo inició esta iglesia? Nosotros como familia nos reuníamos, ¿no? Y esto fue idea de mi hermano Giovanni, porque nosotros ya teníamos en nuestro corazón seguir, enseñarles lo que yo aprendía, todas estas cosas. Yo creí que cuando yo fuese a ser ordenado, porque yo sabía que iba a ser ordenado como pastor, yo iba a trabajar allá con Pastor Andrés. Eso era lo que yo creía. Pero las cosas dieron otro vuelco y no era. Cuando ya mi pastor me dice: hermano, arranca, ¿qué está esperando? Yo no me sentía capacitado para poder estar como pastor principal en una iglesia. Yo decía: ¿y cómo hago? Y todos los domingos predicar y todo. Y dije: no, Dios mío, no, yo no puedo, no puedo. Y estuve en un tire y afloje más de un año para tomar la decisión de aceptar el pastorado, porque tenía mucho temor de la responsabilidad tan grande. Inició en una casa también. Hoy está creciendo la iglesia, llevamos año y medio no más. Algunos perseverarán en el Señor, otros no van a perseverar, pero mi tarea es predicarles a Cristo a todos. La responsabilidad de ustedes es saber qué hacen con eso que se les enseña. Inició en casas. Así es como inicia las 7 iglesias del Apocalipsis. La primera, la deseada. Esta fue la iglesia amada, nombrada así. También significa la que regresa a Él. Porque esta iglesia apostólica, la que tiene la base apostólica, es la que va a volver, la que va a ir al cielo con Él. Todos los que perdieron el rumbo, vamos a mirar estas 7, como se perdió el rumbo. Cada domingo, si Dios lo permite, voy a hablar de cada iglesia. Hoy nos quedó clara la apostólica. Esta es la base. Todas las que perdieron el rumbo después del año 100 del primer siglo, Dios no viene por esa iglesia, porque empezaron a meter doctrinas y cosas que no eran, y el Señor le llama a la iglesia de Éfeso la que regresa a Él. Qué bonito eso, esa que sufrió. Esos que dicen que usted llega a la iglesia y todo se le vuelve oro. Siembre, y si usted siembra, no le empieza a llover plata. Ay, Dios mío. Dice mi hermano el pastor Matera: siembre, siembre, siembre. ¿Cuándo los ve uno ellos sembrando? Entonces no esta la deseada, la que regresa a Él, la iglesia apostólica, la iglesia que sufrió, y la iglesia que en medio de toda la predicación que hicieron los apóstoles, unos perdieron el primer amor. ¿Por qué perdieron el primer amor la primera iglesia? Pablo lo enseña en las cartas y yo ya lo enseñé. Porque creían que Cristo iba a venir ya. Y
como Cristo no llegó, se desanimaron. Y empezó a perder el primer amor de muchos. Dios no es cierto. Pero el Señor les venía diciendo a través de Pablo en la carta a los Tesalónicas y a los Corintios y a los Efesios, que es donde está la revelación de la iglesia, es que el tiempo no es todavía. Ojo, porque hay señales. Y esas señales no se habían dado hasta el día de hoy. Quiero invitarlos para que se pongan en pie y vamos a terminar este hermoso tiempo. ¿Qué podemos aprender hoy? Que el fundamento de la iglesia está formada por los apóstoles, pero porque estuvieron con Cristo y Cristo les enseñó a los apóstoles, y por los profetas del Antiguo Testamento, todos. Lo que habló Jeremías, lo que habló Isaías. Isaías habla del milenio, Isaías habla de muchas cosas. Génesis, aún Moisés nos muestra cómo inició todo, y Apocalipsis nos muestra cómo va a terminar todo, de la misma forma. Entonces todos estos profetas nos dan un fundamento para nosotros creer en cuál es la enseñanza, la doctrina correcta que nosotros debemos tener. Un día alguien me preguntó, que está acá, ¿y cómo hacemos para saber si nosotros tenemos la doctrina correcta? Porque todos dicen lo mismo. Le dije, porque hay que leer la Biblia. ¿Quién tiene la doctrina correcta? Pues el que se sujeta a la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. Y tristemente, porque yo hablo también a iglesias cristianas, yo no hablo para otras iglesias, también las iglesias cristianas están torcidas unas. Como he dicho, hay muchas iglesias hermosas, con unos pastores hermosos, pero tristemente nadie los conoce. Pero los conocidos, qué tristeza, qué tristeza. Y eso Dios lo dijo también, ganancias deshonestas, eso iba a surgir al último tiempo. Gente que prefiere tener un vestido con el cual comería toda una ciudad una semana, pero es más bonito que ellos se vean chéveres y que no coman, que sigan dependiendo de Dios, que tengan fe y que oren, pero ellos no lo hacen. Cierra tus ojos, oremos. Padre hermoso, te damos gracias por esta hermosa mañana, por este tiempo, por tu palabra, Dios, porque es tu palabra. Y hoy nos hablaste, Dios, de la primera iglesia. ¿Dónde nace tu iglesia? En tu pueblo, Señor, en Jerusalén, con tu doctrina, con tu enseñanza, con tu palabra. Gracias, bendito Dios. Ayúdanos a vivir anclado a tu verdad, Dios. Padre, aquí no sufrimos de pastoritis, Dios, porque me robaría tu gloria, Dios. Y yo no morí en la cruz por nadie, Dios, ni siquiera por mi vida. Ni siquiera soy capaz de hacerlo por mis hijos. Pero tú sí lo hiciste, Señor. Tú eres el único digno, Dios, de ser adorado, de ser honrado, exaltado. En esta mañana, mi Rey, queremos pedirte que nos ayudes, Señor, a vivir bajo tu verdad. Guárdame, Padre, de predicar lo que no es. Guárdame de desviarme de tu doctrina, Señor. Guárdame de las ganancias deshonestas, Dios. Guárdame, Señor, de que mi corazón se cierre a la necesidad de la iglesia, de tu pueblo, Dios. Ayúdame a no ser nicolaíta, Dios, sino a ser una persona conforme a tu corazón, Dios, que aún con errores, tú cada día me ayudes a mejorarlos, a superarlos. Bendigo este tiempo y bendigo tu palabra, bendito Dios. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre nosotros esta semana, en nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestros hogares, nuestros hijos, nuestra entrada, nuestro salir. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Y el aplauso es para el que murió en la cruz, para mi Señor. Un bendecido día para todos.